Yo creo que una gran herencia de los griegos fueron las definiciones de las figuras geométricas. Ellos definían las figuras geométricas como lugares geométricos. No hablaban de conjunto de puntos. Yo hablo de conjunto de puntos porque siempre me estoy situando en un sistema cartesiano. Pero ellos, como se trataba de la geometría esta que llamamos euclidiana, donde la ubicación no era lo importante, sino que fundamentalmente era la esencia de la figura, ellos no se referían, digamos, a la ubicación, se referían más bien a lo que caracteriza a la figura en sí. Bueno, cuando partimos con la parábola, estamos partiendo entonces con una de las cónicas. La, las cónicas son la parábola, la elipse y la hipérbola. ¿Por qué se llaman cónicas? Porque justamente se derivan de un cono. Si se va cortando el cono, la forma como se corte, van apareciendo, digamos, en su parte exterior estas figuras, la parábola, la elipse, la hipérbola, y podría incluirse incluso, por ejemplo, la circunferencia, que es un cono recto cuando se corta, aparece la circunferencia. La parábola se define como un lugar geométrico de todos los puntos que están a igual distancia de un punto fijo y de una recta fija. De un punto fijo, de un punto fijo y de una recta fija. ¿Se le olvidará? Son todos los puntos que están a igual distancia de un punto fijo y de una recta fija. El punto fijo se denomina foco. El punto fijo, foco. Y la recta fija se denomina directriz. ¿Por qué directriz? Porque esta recta, en cierto modo, es lo que le da la dirección a la parábola. La parábola, obviamente, no es una recta, es una figura curva, ¿cierto? Pero va tendiendo, tiene cierta dirección. De ahí, digamos que esta recta permite más o menos saber algo sobre su dirección. Por eso que se llama directriz. Ahora, el foco y la directriz no pertenecen a la parábola. Es como el caso de la circunferencia. Ustedes veían que el centro no pertenece a la circunferencia y el radio tampoco es un elemento de la circunferencia. En este caso, el foco y la recta, esta denominada directriz, no pertenecen a la circunferencia, pero le dan vida a estos puntitos, a estos infinitos puntos que van a conformar lo que llamamos la parábola. Para realizar el estudio de esta figura se hace necesario conocer algunos términos, como por ejemplo, eje focal. ¿Qué es lo que es el eje focal? Es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Ya lo vamos a ver en un dibujo. Aquí vamos a tener un dibujo. El foco es un punto que está por aquí más o menos y la directriz es una recta que está acá. ¿Ya? Cuando se dibuja la parábola aparece una curva de este tipo. Bueno, yo estoy aprovechando para mostrar la figura. Aproveché el Grasmati, digamos, usé una ecuación conocida para mí y hice esta curva, para que ustedes vieran más o menos la esencia, la forma que tiene la curva. Entonces, si el foco está por aquí y la directriz está a este lado, entonces esta recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz es lo que se llama el eje focal. El vértice de la parábola es el punto de intersección de la parábola con el eje focal. Por ejemplo, aquí está la parábola, el eje focal en este caso coincide con el eje X. Este punto, que coincide aquí con el origen, es lo que se llama el vértice de la parábola. El lado recto es una cuerda. Bueno, como en todas estas figuras, como lo era en la circunferencia, hay cualquier infinidad de cuerdas. Las cuerdas unen dos puntos de la figura, cuerdas. Pero esta cuerda, el lado recto, es una cuerda
especial pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Entonces, una cuerda que está aquí. Ya, aquí vamos a ver entonces esta gráfica, para mostrarles en definitiva qué es lo que es una cosa y otra. Aquí estaría este punto, el 1, 0, sería el foco. Y a la misma distancia de este punto que se llama vértice, está esta recta perpendicular al eje focal. Esta recta se llama la directriz. Entonces, lo que determina la parábola es este punto y la directriz. Esta recta viene a ser el eje focal, porque es una recta que pasa por el foco, pero que a su vez es perpendicular a la directriz. Esta cuerda que está uniendo este punto con el punto de arriba, es lo que se llama el lado recto. El lado recto viene a ser, digamos, el equivalente como al diámetro. Por lo tanto, digamos, el lado recto tiene una función vital en el sentido de que prácticamente define o determina la esencia de la parábola así en forma específica. Por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, que la distancia del foco al vértice es 1. Y aquí tengo 1 y 2. Por lo tanto, esto vale 2 y esto vale 2 más, son 4. Efectivamente, el lado recto es 4 veces la distancia del foco al vértice. O esto es 2 veces la distancia del foco a la directriz. Si esto es 2 veces la distancia del foco a la directriz, este segmento es igual a la distancia del foco a la directriz. Por lo tanto, aquí yo tengo un cuadrado. Y acá tengo otro cuadrado. Y entre este cuadrado se empieza a trazar la parábola. Ya, dijimos entonces que era necesario conocer algunos elementos de la parábola. Y aquí hablamos del punto fijo y de la recta fija. Punto fijo se llama foco, la recta fija se llama directriz. Para realizar el estudio de esta figura es necesario conocer algunos términos como eje focal. Ya, dijimos que es la recta que pasa por el foco perpendicular a la directriz. Vértice es el punto de intersección de la parábola con el eje focal. Siempre el vértice está a la misma distancia, como es un punto de la parábola, está a la misma distancia del foco que de la directriz. El foco tiene que ser el 1, 0 y la directriz aquí x igual menos 1. Entonces este punto está a la misma distancia. Cualquier punto de la parábola, su distancia al foco es igual a la distancia a la directriz. Lado recto es una cuerda, pero es una cuerda que pasa por el foco. En este caso sería esta, cuya longitud es 4. ¿Ya? Y que corresponde a 4 veces la longitud del vértice al foco, que en este caso vale 1. Ya, a ver. El Profesor, gráfico lo estamos viendo. ¿Sí? Dime. siempre es la misma distancia del foco del foco como al vértice y del vértice a la directriz. Claro, por el hecho de que el vértice es un punto de la parábola, la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. ¿Por qué? Porque todos los puntos de la parábola, cada punto, este punto que está aquí, por ejemplo, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz. Esta distancia igual a esta distancia de acá. ¿Mm? Por definición de parábola. ¿Qué es lo que era la parábola? Lugar geométrico de todos los puntos que están a igual distancia de un punto fijo y de una directriz. O sea, están a igual distancia del foco y de la directriz. Esos son los puntos de la parábola. En el gráfico que a continuación se presenta, se puede observar que el costado derecho del rectángulo girado es el lado recto de la parábola. El punto 1, 0 corresponde al foco. El centro del rectángulo es el vértice de coordenada 0, 0. El costado superior del rectángulo es igual a 2 veces la distancia del foco al vértice. Esto que está aquí. Ahora, lo que estamos señalando es esto. Esta es la parábola. Este es el foco. Esta es la directriz. Cualquier punto, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz.
del momento que está en la parábola. Esta cuerda que pasa por el foco y es perpendicular a esta recta que se llama eje focal, se llama lado recto. Lado recto. ¿Ya? El lado recto es 4 veces la distancia del foco al vértice. Este punto, donde la parábola corta el eje focal, se llama vértice. Por lo mismo, como es un punto de la parábola, su distancia al foco es igual a su distancia a la directriz. Este pedacito y este pedacito son iguales. La directriz aquí tiene por ecuación x igual menos 1 y el foco tiene coordenadas 1,0. Ya, vamos a la ecuación de la parábola. Ubicamos una parábola de modo que su vértice sea el punto 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la ecuación va a depender de la ubicación que le demos a la parábola. Si cambiamos la ubicación, cambia la ecuación. Si cambia la ubicación, cambia la ecuación. Nosotros vamos a partir con la ecuación más simple. Es decir, ubicar la parábola de modo que su vértice sea el origen y su eje focal coincida con el eje X. Esto que está aquí. ¿Ya? Ubicamos el foco en el eje X, pero en el lado derecho. El lado derecho del eje Y. Aquí vamos a ubicar. El punto 2, 0 aquí en el dibujo. Esto significa entonces que la parábola va a ser abierta hacia la derecha, porque el foco está aquí. El foco siempre es un punto interior. La directriz, en cambio, tendría que ser esta recta perpendicular al eje focal. ¿Ya? Este es el vértice, esta distancia y estas son las mismas. De aquí a acá hay 2 unidades y de aquí a acá hay 2 unidades. Ubicamos un punto cualquiera en la parábola, un punto de coordenadas x, y, como lo hemos hecho siempre. La distancia del punto al foco es igual a la distancia de este punto a la directriz. ¿Por qué razón? Por la definición. Ahí lo decimos. Sea P, X, Y un punto cualquiera de la parábola y apliquemos la definición de la parábola. O sea, la distancia de este punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. Este es un punto cualquiera de la parábola. Ahora, ¿cómo transformamos estas expresiones, distancia del punto al foco y distancia del punto a la directriz, en el idioma del álgebra? La distancia del punto al foco es la distancia, esta distancia, entre 2 puntos. Por lo tanto, diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia ordenada al cuadrado. Eso es la raíz de eso. La distancia corresponde a la raíz de diferencia de abscisa al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Bueno. Otra forma es, y la distancia de la directriz, la distancia del punto a la directriz, es este pedacito que corresponde a X más este segmento que vale 2, porque es la distancia de la directriz al eje focal, perdón, al eje de la Y. La directriz está a 2 unidades. La directriz está a 2 unidades. Pero de aquí a acá está la coordenada de P, que es X. Entonces la distancia de P a la directriz es X más 2. La distancia de P a la directriz es X más 2. La distancia de P al foco es la raíz de X menos 2 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Aquí está la ecuación. Como tiene una raíz se ve sofisticada, pero nosotros podemos elevar al cuadrado esto, a ambos lados. Y voy a tener x menos 2 al cuadrado más y menos 0, que es y al cuadrado, igual a este x más 2 al cuadrado. La ecuación entonces que estaba arriba
La transformamos en x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual a y x más 2 al cuadrado. Resuelvo los cuadrados del binomio. X al cuadrado menos el doble del primero por segundo, eso es 4x, más el cuadrado del segundo término, 4, más este y cuadrado, es igual a x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 4x, más 4. Este 4 con ese 4 se puede cancelar. ¿Estamos de acuerdo? Este x cuadrado con ese x cuadrado se pueden cancelar, porque están a distintos lados de la ecuación y son iguales. ¿Qué me va a quedar solamente? Me va a quedar este menos 4x, me va a quedar por este lado el y cuadrado, y acá solo me va a quedar el 4x. Despejando entonces, dejando y cuadrado solito, este menos 4x pasa sumando al otro lado. Suma a 4x y eso da 8x. Y cuadrado igual 8x es entonces la ecuación de la parábola, que corresponde a una parábola, pero de vértice en el origen, con el eje focal coincidiendo con el eje X, y cuyo foco tendría las coordenadas 2,0. Es decir, aquí aparece un numerito, digamos que es la cuarta parte del 8, viene a ser el 2. Hay ahí una relación súper importante. Y curiosamente, digamos, aquí en este 8 que acompaña al X, aparece entonces la longitud del lado recto. Esa cuerda, digamos, que les acabo de nombrar. Ya. Esta es la forma, entonces, que tiene y cuadrado igual a una constante por x, la ecuación de una parábola, de vértice del origen y eje focal coincidente con el eje x. Si yo digo y cuadrado igual 16x, esa también es una ecuación de una parábola de vértice del origen y eje focal al eje x. Y cuadrado igual 25x es una parábola de vértice en el origen y eje focal del lado eje. Vamos a generalizar ahora lo anterior. Podemos decir que la ecuación de la parábola de vértice en el origen con el eje focal coincidente con el eje X y la distancia del foco al vértice igual a P es la siguiente. Y cuadrado igual a 4P por X. O sea, este numerito, si lo dividimos, el número 4P lo dividimos por 4, nos da el valor P, que es la distancia del foco al vértice. Si el 4P es mayor que 0, se dice que la parábola es abierta hacia la derecha. Si el 4P es un número negativo, estamos en presencia de una parábola que está abierta hacia la izquierda. ¿Mm? Ya, ubiquemos ahora una parábola de modo que su vértice también sea el punto 0, 0, pero su eje focal ya no sea el eje X, sino sea el eje Y. Ahí estaría. La parábola sería abierta hacia arriba o bien abierta hacia abajo. Si tomamos un punto cualquiera en la parábola, la distancia al foco, que en este caso sería 0,2, sería igual a la distancia a la directriz. La distancia al foco es la raíz de x menos 0 al cuadrado, porque este punto es 0,2, más y menos 2 al cuadrado. Ahí está la raíz de x menos 0 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Y la distancia del punto a la directriz es este pedacito que corresponde al y, más 2. Más 2. Aquí entonces tenemos que si la ecuación sería la distancia del punto cualquiera al foco igual a la distancia del punto cualquiera a la directriz. Si le vamos al cuadrado a ambos lados, tenemos esta expresión.
Si resolvemos los cuadrados del binomio y después simplificamos, por ejemplo, restamos y cuadrado, el 4 con el 4, yo voy a tener x cuadrado, este va a pasar al otro lado sumando y va a ser igual a 8y. Aquí hay una diferencia. Antes nos dio, ¿cómo nos dio la ecuación? Nos dio y cuadrado igual un número por x. Aquí nos da x cuadrado igual a un número por y. Esta ecuación entonces corresponde a una parábola de vértice en el origen, pero con el eje focal coincidiendo con el eje. A ver, perdón, aquí. Este es una parábola que corresponde a la ecuación de una parábola de vértice en el origen con el eje focal coincidiendo con el eje X. Aquí está malo. Ahora coincide con el eje Y, cuyo foco tiene coordenadas 0, 2, estamos muy de acuerdo, y su lado recto mide 8 unidades. Generalizando esta expresión, nosotros podríamos decir que la generalización sería x cuadrado igual a 4p por i. Esta sería la ecuación de una parábola de vértice en el origen, pero eje focal el eje y. El eje y, como esta de aquí. Este es el eje y, el eje focal. El foco está en el eje y. Ahora, si este número que acompaña ahí es mayor que 0, es abierta hacia arriba. Y si este número es negativo, es abierta hacia abajo. No sé si lo entendieron o no lo entendieron. Bueno, yo en este caso partí de un caso particular donde me doy el vértice, que es 0, 0, y me dio un foco de coordenadas 2,0 y la directriz, digamos, naturalmente queda al otro lado. Si yo me doy el punto 2,0, la directriz aquí es x igual menos 2, x igual menos 2. Después, nuevamente me di el foco, pero ahora es 0, 2 el foco. Y la directriz queda perpendicular al eje Y. Viene a ser y igual menos 2 la directriz. La ecuación de la directriz es una recta, y igual menos 2. Ya, y este punto, perdón, esta parábola pasa por el origen. La única cosa parecida que tienen las dos es que las dos tienen el vértice en el origen. Pero esta tiene el eje focal coincidiendo con el eje X. Y esta otra tiene el eje focal coincidiendo con el eje Y. Esta coincide con el eje X. La ecuación es y cuadrado igual a 4px. 4p, luego lo vamos a ver y lo voy a demostrar, es la longitud del lado recto. Y p es la distancia del vértice al origen. La otra, esta de acá, es x cuadrado igual a 4pi. A ver, vamos a ver un ejercicio aquí. Si en una parábola el vértice se encuentra a 4 unidades de la directriz, vamos a ir revisando respuesta por respuesta. Si en una parábola el vértice se encuentra a 4 unidades de la directriz, la distancia del vértice a foco es 4 unidades. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La parábola son todos los puntos cuya distancia al vértice es igual a su distancia a la directriz. Esa es la definición. Si en una parábola el vértice se encuentra a 4 unidades de la directriz, entonces la distancia del vértice al foco es 4 unidades. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Sí, por supuesto. La longitud del lado recto debe ser 4 veces
la distancia del vértice al foco. ¿Cuál es la distancia del vértice al foco? 4 unidades. La longitud del lado recto dice aquí que 16 unidades. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? La longitud del lado recto debe ser 4 veces la distancia del vértice al foco. Si esa distancia es 4, la longitud del lado recto es 16. Profesor, el lado recto sería como el largo de este rectángulo que se nos formaba, ¿o no? El lado recto es la cuerda que está aquí. Ah, entonces sí está bien. Aquí. Este es el lado recto. Esta distancia es 2. Esta distancia tendría que ser 4 veces 2. Debería ser 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 8. Si este es P, si esta distancia del foco al vértice es P, esta distancia es 4P. Si esta distancia es P, la distancia del vértice de la directriz también es P. ¿Estamos de acuerdo? Esta distancia es 2, esta distancia es 2. Si esta distancia es 2, esta distancia es 8. 4 por 2, 8. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Borre. Ah, ¿estamos de acuerdo, señor? Sí, gracias, profesor. Ya. Si en una parábola el vértice se encuentra 4 unidades de la directriz, entonces la distancia del vértice al foco es 4 unidades, ¿correcto o incorrecto? Correcto. Correcto. La longitud del lado recto es 16 unidades. La longitud Incorrecto. del lado recto es 4 veces la distancia del foco a la directriz. Perdón, la distancia del foco al vértice. ¿Está correcto que sea 16? Sí. Sí. La ecuación puede ser expresada y cuadrado igual menos 16x. Sí. La ecuación puede ser expresada y cuadrado igual 16x. Sí también, porque no dice si la parábola es abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. La ecuación puede ser expresada como x cuadrado igual a menos 16y. Sí, No. ¿Sí? sí también. ¿Por qué? Porque nos Porque puede dice ser hacia arriba, que hacia el abajo eje igual. focal es coincidente con el eje X o el eje Y. Podría también ser representada como x cuadrado igual a menos 16y también. O sea, habría 4 formas de representarla. ¿Ya? Y muchas más, porque en realidad tampoco dice que el vértice es el 0, 0. Pero esta estaría correcto. Esta podría ser una representación. Aquí, cuando me representan esto, en esta ecuación, el vértice es el 0, 0. Y por partir de y cuadrado igual a menos 16x, el eje focal coincide con el eje, díganlo ustedes, con el eje focal coincide con el eje X. Y es abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. Así o así. Hacia la Hacia la derecha, izquierda. hacia la izquierda, porque tiene un signo menos. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, y entonces usted dijo que no puede estar solamente en el punto 00, se puede ir corriendo para abajo y para arriba, ¿o no? O para el lado y para el otro lado. Claro, pero eso es de acuerdo a los antecedentes de la parábola. Pero si yo tomo en cuenta la ecuación es precisa respecto a la ubicación que tiene la parábola.
¿La parábola iba con la función cuadrática o no? Es una función cuadrática. Así como la circunferencia era una ecuación cuadrática, esta también es una función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si a mí me dan la ecuación, ahí no hay vuelta. Si me dicen, esta es la ecuación de la parábola, yo tengo que asumir que el origen es el 0, 0. Y tengo que asumir, por ejemplo, que el eje focal coincide con el eje Y. Y tengo que asumir que es abierta hacia la izquierda. ¿Está claro, no? Copiar. A ver, te voy a poner otra acá. Si a mí me dan esta ecuación, si a mí me dan esta ecuación, ah, uy, que no pude entrar a la ecuación. Ahí está. ¿Qué tengo que asumir yo? De que el vértice es el origen, que el eje focal coincide con el eje X y que es abierta hacia la derecha. Y ¿Estamos de que acuerdo? P vale Y que, 4 o no. y que P, la distancia del foco al vértice, es 4. Y que 16 es la longitud del lado recto. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me dicen, ay, 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 se borró la cosa. Peguémosla de nuevo. Si a mí me dicen que esta es una ecuación que tiene x cuadrado igual a menos 16x, yo no puedo decir que es la ecuación de una parábola. Porque para que sea la ecuación de una parábola tendría que haber un y ahí. Uy, no puedo hacerla. No puedo hacerla. Ya, ahí está. A ver, de nuevo. De nuevo, ya, de nuevo. A ver, si yo tengo ahí un y, ese no es una parábola, porque no puede ser y cuadrado igual a menos 16y. Pero si en vez de y tengo un x acá, ahora sí, yo, ¿qué tengo que decir de esta parábola? Su vértice es el origen. El eje focal ahora coincide con el eje Y y es abierta. Hay dos posibilidades, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué dicen ustedes? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? La distancia del foco, a ver, algo más fácil, la longitud del lado recto, ¿cuánto es? 16, aunque diga menos 16. Como es una longitud, tiene que ser positiva. Aunque diga menos 16, tiene que ser 16. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la longitud del lado recto. La distancia del foco al vértice es la cuarta parte de esto, o sea, 4. También tiene que ser positivo. Pero como es abierta hacia abajo, abajo estaría el vértice y por arriba iría la directriz. Y la ecuación de la directriz tendría que ser, si pasa para arriba, ¿cierto? A 4 unidades sobre el 0, 0, tendría que ser I igual 4. I igual 4 es la ecuación de la directriz. ¿Ya? Si aquí me dicen que esto no es un menos, ahí borra todo. Ya, voy a borrar mejor. Ya. Sigamos con los ejercicios. Señales. ¿Cuál de las siguientes expresiones son verdaderas? El conjunto de puntos equidistantes de los ejes coordenados X y Y está representado algebraicamente por la ecuación Y igual a X, Y igual menos X. Bueno, si tengo acceso al Graph-Matic, escribo este y me doy cuenta al tiro. Pero efectivamente, si son equidistantes, una de las rectas es
pasa por el origen, la otra también pasa por el origen, pero tiene un ángulo distinto. Estas dos rectas son perpendiculares entre sí. Pero los puntos de las ambas rectas son equidistantes, o sea, están a la misma distancia del eje X y del eje Y, cada punto. Así que estoy de acuerdo con eso. A ver, en la ecuación y cuadrado igual menos 4x. Primero, ecuación de qué cosa me están viendo aquí ustedes. ¿Qué figura están viendo aquí ustedes? ¿Qué Una parábola. figura? Una parábola, ¿cierto? Y el punto XY es el punto que representa cualquier punto de la parábola. Representa un punto cualquiera de la parábola, hasta ahí vamos bien, cuyo lado recto mide 4 unidades. ¿Están de acuerdo ustedes que esta parábola que estoy viendo yo a través de esta ecuación, la longitud del lado recto sea 4 unidades? ¿Lo están viendo o no lo están viendo? Sí, verdadero. Claro, ¿por qué lo están viendo? Porque ya se están aprendiendo la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Valor absoluto de este menos 4 es la longitud del lado recto. Ahora, la cuarta parte es la distancia del punto al vértice. El vértice es 0, 0. ¿Y el foco a dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? Esta es abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. A la izquierda. Por lo tanto, el foco está a la izquierda. Las coordenadas del foco, ¿cuántas serían? Menos 1,0. Menos 1,0. Yo estoy haciendo un dibujo mental y estoy situando. Ahora, cuando una persona hace el dibujito y todo eso, puede ser, se cae de maduro la cosa, ¿eh? El asunto es responder sin tener que estar haciendo los dibujitos, por ejemplo, uno tiene un esquema mental. A ver, aquí tiene una ecuación, x partido por 5, menos y partido por 5 igual a 1. ¿Mm? ¿Qué ecuación es? Se la voy a La escribir. recta. Es Es una recta. la Esta es simétrica, una ¿o no? recta, claro. La innombrable. Esta es una recta. Se las voy a escribir así la recta, para que la vean algunos ahí que a lo mejor, porque este parece la ecuación simétrica, pero no es la ecuación simétrica. Para que sea la ecuación simétrica, aquí tendría que haber un más. Y el menos tendría que estar aquí abajito. ¿Estamos de acuerdo, no? Esta ecuación y estas son idénticas. Esta es la ecuación simétrica. Por lo tanto, la intersección con el eje X, ¿qué punto es? El 5,0. Y la intersección con el eje Y, ¿cuál es? El 0, menos 5. Está para el otro lado. Si alguien no sabe que la ecuación simétrica lleva un más y se guía por esto, está perdido. Ahora, aquí dice que esta ecuación es una circunferencia con centro en el origen y eje focal del eje X. Estáis más perdido. Si fuera ecuación de la circunferencia, tendría que estar los X al cuadrado y el Y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Si dijera X cuadrado partido de Y cuadrado partido de eso, por ahí estaríamos conversando. Dice que es una recta, dice, que intercepta los ejes en el punto 5, 0 y 0, 5. ¿Están de acuerdo con el segundo, no? Valentina, ¿estás de acuerdo con el segundo? No, no, ¿Por qué no? porque es menos 5. Porque tendría que ser aquí menos 5, menos 5. Pero no va a faltar el aturdido que va a ver esto y va a decir, oh, la ecuación simétrica y es 5, 0 y es 0, 5. Y se cayó. Y si se cae en una, se cae en la pregunta. Ya, dice que es una recta cuya pendiente es igual a 1. Aquí, con la ecuación simétrica, la pendiente es menos este número partido por este.
menos este partido por este. ¿Cuánto es menos 5? Menos 5. Sería ¿Cuánto menos es? 1. No. No, dice que es menos este número partido por este de acá. Y menos 5. ¿Cuánto es menos 5? 1. 1 partido por... Perdón, menos 5 es 5. Partido por 5, 1. Correcto, señor. Solo 3. A ver, esto de acá. La dirección de una recta se obtiene mediante el ángulo que forma la recta con el eje Y. Nosotros decíamos que la dirección la formábamos con el eje X. Pero si yo tuviera que el ángulo con el eje Y es 30 grados, también de ahí yo desprendo que el ángulo con el eje X es 60. Por lo tanto, se puede obtener la dirección a través del ángulo que forma con el eje Y. Porque si el ángulo ese fuera 30, el ángulo con el eje X, que es el ángulo de inclinación, sería 60. Así que la primera, correcta. La dirección de una recta se obtiene mediante 2 puntos cualquiera de la recta. ¿Qué dice el público? Sí. Que sí, po. Eso, de perogrullo, lo sabe, está con cabros chicos. La tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. O sea, si yo tengo la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación, eso que llaman pendiente, ¿tengo la dirección de la recta o no? ¿Qué dicen ustedes? Que sí, porque la dirección de una recta se obtiene con la pendiente. ¿Y qué es lo que es la pendiente? La tangente del ángulo de inclinación. También se obtiene con el ángulo de inclinación, pero en este caso no lo tengo. Pero sí me dicen, se obtiene con el ángulo con el eje Y, ese no es el de inclinación, pero con ese yo puedo obtener el de inclinación también. Y por 2 puntos también. Bueno, todo el mundo se cae en la primera, porque el dato que ustedes tienen depende de, o sea, se puede obtener ese dato a partir de esto. Por lo tanto, las 3 son válidas. A ver, señores, para obtener la ecuación de una recta es necesario disponer de 2 ejes perpendiculares que sirvan de referencia. O sea, en otras palabras, ¿se requiere un sistema cartesiano para obtener la ecuación de una recta? Ah, sí. Claro, sin los ejes yo no puedo identificar un punto cualquiera, no puedo poner datos, nada. A ver, para obtener la ecuación de una recta es necesario disponer de un cuadriculado que termine el sistema de medición en el cual se opera, o no se necesita eso. Sí, para saber las distancias, ¿no? Ah, usted, sin el cuadriculado, ustedes le echan para adelante, ¿no? No, sencillamente no pueden ni siquiera indicar las coordenadas de un punto. Las coordenadas de un punto están determinadas, digamos, por el cuadriculado, porque ahí está la medida. Aunque cuando aparece en blanco es porque no, el profesor dibuja 2 ejes y no dibuja nada más porque no tiene tiempo a hacer el cuadriculado. Pero el gramático es más habiloso que los profesores. ¿Qué es lo que hace primero? Un cuadriculado. ¿Qué aparece en el gramático? Los 2 ejes y el cuadriculado. Ya. A ver, para obtener la ecuación de una recta es necesario disponer de la definición de la recta que se quiere representar algebraicamente. Sí. Sí, pues sin definición. No estamos hablando de dirección, no estamos hablando de posición. Para obtener la ecuación de una recta es necesario expresar un punto cualquiera de una recta a través de coordenadas X, Y. Si no aparecen las coordenadas X, Y, no hay ecuación. Imagínense,
X partido por 5 más Y partido por menos 5 igual 1. Las coordenadas X y Y representan las coordenadas de un punto cualquiera. Por lo tanto, expresar un punto cualquiera de la recta a través de coordenadas X y es imprescindible, es necesario. Todas estas son condiciones necesarias. Cualquiera de estas que falle, no se puede obtener ¿qué? La ecuación de una recta. Ya. Tengo dos rectas con sus respectivas ecuaciones. 2x más 3y igual 1. 3x menos 2y igual 3. El punto de intersección de las rectas es el punto 3 menos 2. ¿Están de acuerdo o no? Para que este punto sea punto de intersección de las rectas, debería estar en una, satisfacer las coordenadas de, satisfacer una ecuación y también la otra. A ver, 3 por 2, 6. 3 por menos 2, menos 6. 6 menos 6 es 0, y el 0 nunca ha sido igual al 1. Este punto no está ahí, señor. Ya, ¿para qué sigo? Pero de todas maneras voy a seguir. A ver, 3 por 3, 9. Menos 2 por menos 2, ¿cuánto es? Más 4. Y 9 más 4 son 13. ¿Es igual a 3? Donde se ha visto. Este punto no está en ninguna de las dos, menos va a ser el punto de intersección de las rectas. A ver, las rectas tienen la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Menos 2 partido por 3. Menos 2 partido por 3. ¿Cuál es la pendiente de esta otra recta? Menos 3 partido por menos 2, o sea, 3 medios. ¿Son iguales las pendientes? No. Ay, con esta. Las pendientes son perpendiculares. A ver, esta pendiente es menos 2 tercios. Y esta es 3 medios. Menos 2 partido por 3 multiplicado por 3 medios. ¿El producto es menos 1? Sí. Sí, sí. Una recta L de ecuación 3 partido por raíz de 34x más 5 partido por raíz de 34y menos raíz de 34 igual 0. Esta recta se encuentra a distancia de raíz de 34 unidades del origen. Sí, verdadero. Para que esto sea verdad, esta tendría que ser la ecuación normal. A ver, el coeficiente de x al cuadrado, ¿cuánto es? 9 partido por 34. El coeficiente del y al cuadrado, ¿cuánto es? 25 partido por 34. 9 más 25, 34, y partido por 34, 1. Esta es una ecuación normal, y esta es una verdad absoluta. A ver, esta ecuación que puse aquí abajo, ¿también representa la recta? Veamos, si multiplico por raíz de 34 me queda 3x. Multiplico por raíz de 34 me queda 5y. Multiplico por raíz de 34, raíz de 34 por raíz de 34. ¿Es 34? Sí. Esta también es la ecuación de la misma recta L. Pero esta no es una ecuación normal, la de abajo, porque 3 al cuadrado más 5 al cuadrado no es 1. Pero sí esta recta es la misma de arriba. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Menos 3 quintos. ¿Cuál es la pendiente de la de arriba? Menos 3 quintos. Cualquier punto que está en esta recta está en la de arriba también. Ya, las dos son correctas. Veamos la tercera. La tangente del ángulo que forma L con el eje X, ¿cómo se llama ese ángulo? El que forma la recta con el eje X. ¿Cómo se llama? Ángulo de inclinación. Nación. Bien, el ángulo de inclinación. La tangente del ángulo de inclinación es menos 3 quintos. Efectivamente, menos 3 quintos, porque habíamos calculado, es la pendiente. Las tres son correctas. A ver, la ecuación de una recta paralela al eje X
paralela al eje X y a distancia 5 unidades del origen es X igual 5, no, este es perpendicular al eje X igual 5. Y igual 5, sí. Y menos 5 igual 0, sí, porque es la misma de acá. Esta de acá ya es la misma de la primera y dijimos que esta era perpendicular y no era paralela al eje. En cambio, esta y esta, que son la misma, son paralelas. La 2 y la 3. A ver, el conjunto de puntos que están a distancia 3 unidades de un punto fijo. El conjunto de puntos que están a 3 unidades de un punto fijo corresponde a una recta. No. ¿A una circunferencia? Sí. ¿A una circunferencia? Sí. ¿A una elipse? No. Y menos esta ecuación, esta no es ecuación de la elipse. A ver, el conjunto de puntos que están igual a distancia 3 unidades de un punto fijo, el conjunto de puntos se llama circunferencia. ¿Y el punto fijo cómo se llama? ¿El centro? Centro. ¿Y el 3? ¿A qué corresponde 3 unidades aquí? El radio. El radio, ¿cierto? El radio. A ver, ¿esta ecuación le viene o no le viene? X cuadrado más Y cuadrado igual 9. Porque no dice cuál es el punto fijo. ¿Podría ser esta? Sí. Sí. ¿Podría ser esta de acá? No, porque la distancia es raíz de 3, no es 3. ¿Podría ser? No, esta otra cuestión nada que ver. Solamente la primera. La recta que pasa por el punto 3 partido por raíz de 3,1 y forma con el eje X un ángulo de 60 grados, tiene, y ahí hay 3 opciones de ecuación. Yo primero me fijaría en cuál de estas ecuaciones está el punto, porque tiene que pasar por el punto, ¿no? A ver, si yo reemplazo 3 partido por raíz de 3 aquí, en X, 3 partido por raíz de 3, lo reemplazo aquí, ¿cuánto me queda? 3 menos 2. 2 por 1, menos 2 por 1. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1, igual a 1. Podría ser esta. A ver esta otra. 3 partido por raíz de 3. Se simplifica raíz de 3. Y 3 partido por 2 es 3 medios. Menos 1 medio. ¿Cuánto es? 3 medios menos 1 medio. 2 medios. ¿Y 2 medios es igual a 1? Sí. Podría ser esta. A ver. 3 partido por raíz de 3. Eso es 9 partido por raíz de 3. Y esto es más raíz de 3. No, esta la descarto. Fuera. Está entre estas dos la pelea. Ahora, el ángulo que forma con el eje X es de 60 grados. La pendiente de 60 grados es la tangente del ángulo. Raíz de 3, ¿cuánto es la tangente de esa? Seno de 60 grados, que es 1 medio raíz de 3, partido por coseno de 60 grados, que es 1 medio. La tangente de 60 grados es raíz de 3. A ver, raíz de 3 partido por 2. ¿Es raíz de 3? No, es raíz de 3 medio. Fuera esta. Esta, ahí la pendiente. Raíz de 3 medio, fuera. Uy, ninguna de las anteriores. Cuello camello. A ver si van a estar de acuerdo o no en esto que dice aquí. Las ecuaciones expresan tanto las características que le son propias a la figura geométrica, como también la ubicación que ésta tiene en el espacio. Las ecuaciones expresan
están las características que le son propias a las figuras geométricas que están representando, como también la ubicación que estas figuras geométricas tienen en el espacio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo o no? Sí, verdadero. Claro, y para eso son las ecuaciones, para ver aquí las características que le son propias a la figura. Y además, digamos, la ubicación que tiene, como cuando veíamos la ecuación de la circunferencia, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual 9. El centro, el 0, 0 ese. ¿Y cuál es el radio? La esencia, 3, 1. El sistema cartesiano permite establecer una visión de las figuras, no tan solo en cuanto a lo que son, sino también en cuanto a su función territorial o espacial. Sí, que lo dije lindo, ¿eh? Sino también en cuanto a su función territorial o espacial. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, lo leo de nuevo. Sino también en cuanto a su ubicación. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, po. Sí, po. Sí, po. La geometría analítica no existiría sin el álgebra. ¿Están de acuerdo con esa parte? Sí, obvio. La geometría no existiría sin el álgebra. Obvio. La geometría no existiría tampoco sin la geometría. ¿Están de acuerdo? Imagínense la geometría analítica con pura álgebra. No, tiene que ser con álgebra y geometría. Y además con una visión de la realidad tendiente a ver los objetos como parte de un sistema interrelacionado. Este es el gran logro de Descartes cuando hace este sistema. Crea un sistema donde todo está interrelacionado. ¿Cuál era si pudiéramos decir, defectillo, digamos, defecto que tenía el estudio de la geometría de los griegos, digamos, expresado a través de la famosa enciclopedia que se llama Los Elementos? Es que ellos estudiaban figura por figura, figura por figura. Por ejemplo, circunferencia, lugar geométrico de todos los puntos que están a igual distancia de un punto fijo llamado centro. Ya, listo, perfecto. Parábola, al lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo y de una recta fija. Extraordinario el estudio, pero lo vienen estudiando de forma separada. Elipse, lugar geométrico de todos los puntos cuya suma de su distancia a dos puntos fijos es igual a una constante. Extraordinario. Hipérbola, lugar geométrico de todos los puntos cuya diferencia de su distancia a dos puntos fijos es igual a una constante. Extraordinario. Pero lo estudiaban en forma separada y con en cada figura sus propiedades, lo que no está mal. Pero lo que hace esto, interrelaciona. ¿Por qué? Porque dentro del sistema yo puedo tener muchas cosas y puedo resolver cosas como solución de un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el punto de intersección entre una circunferencia y una elipse y una hipérbola, etcétera? Y están dadas las ecuaciones de cada una de ellas. En circunstancias que cada una de ellas tiene posiciones distintas en el espacio, y manteniendo naturalmente sus características que le son propias. ¿Ya? Entonces, ahí está el gran logro. ¿De quién? De Monsieur René. ¿Y cuál es el apellido? Descartes. René Descartes. Por eso que la enseñanza media a mí me hacía leer el discurso del método de René Descartes. Los profesores no tenían idea si yo iba a ser matemático, qué es lo que iba a estudiar. Pero estáis aquí, cabros chicos, haciéndotela de grande. Que para estar en la enseñanza media había que ser ya grande. Eso significa no ser llorón.
Así que te lees el libro. Profesor, ¿y hay algún resumen? ¿Cómo se habría reído mi profesor? Si este pretende dar el bachillerato, está pidiendo resúmenes. No, señor, te lees el libro. Ah, es que se me olvidó el nombre del libro, profesor. El discurso de método. El método. Discurso del método. Y por preguntón te lo vas a leer en francés. Listo. ¿Por qué nos enseñan francés? Decía yo. ¿Por qué no nos enseñan inglés nomás? Porque los niños del futuro van a aprender un poquito así de inglés nomás. ¿Y por qué a nosotros nos enseñan francés? Porque es el idioma culto, de la cultura. Es el idioma para sentarse a una mesa a comer. Se habla en francés. Por eso se va a un restaurante y se pide el menú, le menú, le pasa el menú. Ya, van entendiendo ustedes cómo era la cuestión antes, ¿eh? Porque hay algunos que dicen, queremos educación de calidad. ¿Qué será eso? Decía yo, la educación es una sola. No hay educación de calidad. ¿Hay educación o no hay educación? Pero seguramente se refieren a la educación esa que recibimos antes. ¿Serán, Capi? ¿Serán, Capi? Sí, serán que hay algunos que todavía están durmiendo, ¿eh? No me refiero a ustedes. Tengo un nieto que está estudiando ley y pasa durmiendo. Lo tengo que despertar a las 8, a las 9. Ahora voy a tener que interrumpir y lo voy a despertar de nuevo. Y parece que no se la va a poder. Así que le pedí el ADN. Dije, oye, vaya a tener que hacerte el ADN. Le dije. ¿Por qué? Me dijo. No, porque aquí no pasaron un gol. O a tu papá o a mí. Así que vaya a tener que ponerte las pilas. Porque quiso venirse donde el abuelito. Porque dijo donde el abuelito. Los abuelitos son personas buenas, ¿sí? Buenas, ¿sí? Como el profesor Guiña, así bueno. Que le hace preguntas facilitas a los alumnos. Pero los alumnos se rebelan y dicen, no, no queremos preguntas fáciles, profesor. Ya, la próxima prueba, ya. A esta que viene les voy a preguntar algo más difícil. Pero tienen que prepararse. Ahora, ya les vi la parábola, pero en parte. Mañana puedo complementar algo. Pero hay una cosa. Ustedes colocan, ¿entendés? Parábola. Y les sale cualquier cuento de cuestiones. ¿Está claro? Yo sé que a lo mejor, al menos para los que están con la cámara encendida, es entretenido, el profesor Guille no es tan tedioso, dicen algunos. Los otros, seguramente los que tienen la cámara apagada, están aburridos, están lateados. Pero tienen tantas opciones. Hay españoles que dicen, pues tenemos la parábola, el lado recto, y usan las mismas palabras que nosotros. Y si ustedes van a ver una charla sobre parábolas de un gringo, la van a entender completa, porque va a usar las mismas ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, material de sobra. Material de sobra, si es que tienen internet. Y si no tienen internet y tienen problemas de internet, inmediatamente una nota al director de escuela solicitándole, digamos, apoyo de la universidad. Porque la universidad, el director manda una nota, llena una planilla Excel, como tengo que hacerlo yo con mis alumnos de la escuela, y en menos de una semana, está determinado, ahí tiene el chip. Y a algunos les dan computer, ahí tiene el computador, listo. Es que tengo problemas con la cámara, ahí tiene un computador. Es que sigo con problemas, ya, 10 computadores. Estoy pasando. No es así la cuestión.
¿Mm? Ya. Ya pasamos. Ya pasaban las 2:30. ¿Cómo están? ¿Cansados como yo o no? Francisca Flores, tiene la palabra. Alfonso Carmona, tiene la palabra. ¿Estás cansado como yo? Más o menos. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Yo estoy recansado. Yo estoy recansado. Pero la Valentina es la única que no se cansa. Quiere bostezar, pero dice, voy a disimular mejor. A propósito, ¿cómo está el trabajo de medida? Me acordé del trabajo de medida porque un alumno en el trabajo una vez me puso cómo medir el aburrimiento de una clase. Si la clase era más aburrida o menos aburrida. Entonces yo le dije, oye, eso es difícil de medir. No, si tengo una fórmula, me dijo, por la cantidad de bostezos. Así sí. Menos mal que gracias a las cámaras que están apagadas, yo no tengo ese problema ahora, de que los alumnos bostezaran. Bueno, no es ningún inconveniente que bostecen. El problema es que no se ponían la mano aquí. No se ponía la mano. Y uno le veía los calcetines, digamos, así, ancho, un túnel profundo, digamos, ya, el tipo bostezando. Y lo peor que no se dan cuenta en clase que era una mala educación. No. Oye, pero esto es una mala educación, le dije a uno yo. ¿Y qué es eso de mala educación? Me dijo, no entendía que había modales y modales, modos y modos. Ay, 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 dije yo. Ya, bueno, más adelante vas a llegar adulto y vas a aprender que tienes que moverte, porque tu carnet de identidad son los modales. Bueno, niños, ¿cómo están? Me ponen su chat, su nombre, estos 30 participantes, 29 participantes, que me pongan su asistencia. Valentina Bizarra, Tatiana Caneo, ¿quiénes serán? Nunca. José María Araceli de Tancur, ya. Están colocando el nombre. Pónganlo ahí. Pero antes, ¿qué es lo que es una parábola? ¿Qué es una parábola? Digamos conjunto de puntos que están a igual distancia de quién. De un punto fijo, muy bien. ¿Y de quién más? De una recta fija. Ya, una pregunta más fácil. ¿Cómo se llama el punto fijo? Foco. Foco. Es como el foco. Cuando uno habla del foco de un automóvil, la ampolleta viene a ser el foco. La ampolleta está a una distancia así del vidrio, que tiene forma parabólica. ¿Ya? Y la recta, ¿cómo se llama? DirecTV, me va a decir alguien, ¿no? Directriz. Entonces, foco y directriz. A ver, la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, ¿cómo se llama? Eje, pasa por el foco. Eje focal. Bien. Las cuerdas que pasan por el foco, ¿cómo se llamarían las cuerdas que pasan por el foco? Cuerdas focales, ¿cierto? No cuerdas bucales, cuerdas focales, pasan por el foco. Hay miles de cuerdas. Ya, hay cuerdas que son perpendiculares al eje focal, cuerdas perpendiculares al eje focal. Miles también. Pero hay una sola cuerda que pasa por el foco y que es perpendicular al eje focal. Esa es la importante. ¿Cómo se llama esa? Lado recto. Lado recto. La recta, la cuerda perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. No solo es perpendicular, pasa por el foco. Esa es lado recto.
¿Qué particularidad tiene? La longitud del lado recto es 4 veces la distancia del foco al vértice. 4 veces la distancia del foco al vértice. Bueno, mañana vamos a acelerar un poco y estaremos viendo la elipse. Ahora no lo voy a hacer porque están cansados. Si yo estoy cansado, ¿cómo estarán ustedes de cansados? Pero vamos a acelerar un poco, así que mañana prepárense, ¿no?, para la elipse. ¿Por qué razón? Porque la próxima semana es semana de desconexión. Y después volvemos y tenemos una semana antes de la última prueba. Y ahí tendríamos que terminar al menos la hipérbola. Pero ya les mostré algo, les mostré una pregunta con alternativa, ¿no? Preguntita corta y rápida. Y seguramente en la prueba les voy a poner eso. Podría ser, podría ser. Es que hay muchas cosas que podrían ser, pero a veces, digamos, revisarlas me complica y eso, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes tienen que entregar un trabajo, pero resulta que ese trabajo tendrían que enviarlo en la semana de desconexión. El 15, ¿está bien o no? Por lo tanto, lo postergamos. ¿Hasta cuándo lo postergamos? ¿Ah? El trabajo más postergado de todos los trabajos. Para que no tenga que estarse preocupando, no me echen la culpa a mí, que en la semana de desconexión tuviera una crisis emocional y la salud mental. Ya, para la semana siguiente vamos a tener la... No, no, no. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? A ver. Cristóbal, tienes el privilegio de poner la fecha que tú quieras y yo la voy a poner a todos. Aunque se tiren piedras, tomates y todas las cosas. Si quieres, mañana mismo. Para el 7. ¿El 7 de julio? Sí. Ya, pues. Ya, pues. Además, digamos, va a estar la nota puesta ya de la segunda prueba que va a ser el 30, ¿no? Esa prueba va a ser el 30. Entonces van a decir, hago un buen trabajo, no entrego un buen trabajo, dependiendo de las condiciones. Ya, te acepto la medida. Te lo acepto, ¿ah? Ya, muchas gracias. Te lo acepto. Pero debido a que tú asistes a clase, enciendes la cámara, imagínate todos los privilegios que tienen los que encienden la cámara. ¿No así, Alonso Carmona? Ya, nos vamos. Que estén muy bien. Ha sido un gusto, Chaito. Que estén bien. Nos vemos, profesor. Muy bien, chao.